Hola, estudiantes. En esta tercera edición del video sobre la historia de la Revolución Francesa, vamos a analizar lo que hemos llamado la tercera etapa de la Revolución, la etapa jacobina o la etapa exaltada o radical de un proceso revolucionario que había iniciado una profunda transformación de Francia, pero que la va a continuar ahora llegando a nuevos niveles de transformaciones políticas, sociales y económicas de la mano de varios nuevos personajes que van a cobrar creciente protagonismo, como quien vemos aquí en la imagen, Maximilien Robespierre, un joven abogado que pronto va a convertirse no solo en el líder del grupo jacobino, sino en el líder de la Nueva Francia, entre finales de 1792 y julio de 1794, cuando finalmente va a ser derrocado y ejecutado. En esta etapa, donde vemos además también a la izquierda una imagen de un gorro frigio que simboliza la libertad de los franceses en particular, que se convierte en un emblema muy utilizado por los sans-culottes parisinos, dado que en esta etapa se produce una especie de alianza entre los desarrapados o sans-culottes de París con el grupo jacobino, que no pertenecen al mismo grupo social, pero que sí tienen cierta sintonía en cuanto a intereses políticos y económicos y por tanto van a construir una alianza para consolidarse en el poder y desplazar a los girondinos. En ese contexto nosotros tenemos que repasar algunas cosas y entender cómo se gesta este cambio de poder a la mano de los jacobinos. Volviendo al final del video anterior, donde cerramos la caída de la monarquía en la revuelta de agosto del 92, cuando muchos hablan de una segunda revolución francesa dentro de la primera, recordemos que estos sans-culottes van a terminar llevando a un cambio de poder, a la anulación de la Asamblea Legislativa y a la elección por medio del sufragio universal eh, no convencional, valga la redundancia, a establecer un nuevo gobierno parlamentario que se va a llamar ahora la Convención Nacional. En esta Convención Nacional, los girondinos, quienes hasta ese momento habían controlado en buena medida el accionar del gobierno revolucionario en la Asamblea Legislativa, tienen que pasar a la defensiva, ya que su número decrece, y se vuelven cada vez más activos y numéricamente importantes el grupo denominado La Montaña, es decir, los jacobinos, porque estaban situados la mayoría de ellos en la parte elevada de la convención y el término montaña para referirse a los que están arriba por la ubicación de sus butacas. Entre ellos se observa, bueno, no solo el liderazgo de Robespierre, sino que van a aparecer también otras figuras muy importantes en este proceso revolucionario que ya venían eh, instigando y promocionando la radicalización del fenómeno revolucionario para que llegara más gente, como las figuras de Marat, Danton, de Moulin y otros más que ahora no vienen al caso. En estos primeros meses del cambio de gobierno y de consolidación del poder jacobino, lo que prácticamente centra la atención de los revolucionarios es el enjuiciamiento al rey por traición. Después de la fallida fuga a Austria del rey y de su familia, el rey es llevado a juicio en la convención, donde la mayoría de los jacobinos no solo consideran que el rey es culpable de traición y que debe ser destituido definitivamente de su cargo, sino que también debe ser castigado como se castiga a cualquier otro ciudadano por la pena de traición que le sería imputable. En ese sentido es que se lleva adelante el juicio, cuando a finales de 1792 finalmente se termina votando por un amplio margen la culpabilidad del rey, y cuando se tiene que pasar a votar la condena, por un estrecho margen, finalmente resulta la pena de muerte la opción más votada. Y esto va a generar un terremoto no solo en Francia, sino en toda Europa, porque una cosa es limitar el poder al rey y otra cosa es ejecutarlo. Eh, un suceso solo equiparado a la primera revolución inglesa de 1648, cuando fue destituido y luego ejecutado el rey Carlos I. Es el único antecedente y que sembró también de un trastorno político severo en Inglaterra durante todo el siglo XVII. Esta ejecución en enero de 1793 va a sentar las bases también de una nueva etapa en la historia de Francia. Esta ejecución va a ser todo un símbolo para el gobierno revolucionario, pero también para la Europa que se abre aquí. ¿Por qué?
porque si bien ya la mayoría de los países europeos consideran muy peligroso la propagación de las ideas revolucionarias, el hecho de mancillar la vida de un rey, del monarca, y luego meses después va a seguir la reina María Antonieta, va a suponer una amenaza a las cabezas de las familias reales europeas, no solo por una cuestión de simpatía ideológica, sino porque la mayoría de las familias reales europeas están emparentadas entre ellos, y más que nada recordemos, la reina de Francia, María Antonieta, quien va a ser ejecutada a fines de 1793, es la hermana del actual emperador de Austria. Entonces, a partir de ahí se abre un abismo entre Francia y el resto de los países europeos, y del cual vamos a hablar un poquito ahora. Pero también hacia el interior, ya que muchos franceses por fuera de París estaban en profundo desacuerdo y rechazo a la ejecución del rey. En ese contexto tenemos que señalar algunas de las grandes características de esta etapa jacobina, y la primera de todas es la forma en que el gobierno revolucionario se siente en peligro de que la revolución sea aplastada, y de que los logros de la revolución se vuelvan para atrás. Entonces, en ese sentido, se declara una guerra popular y nacional. Dado que hay múltiples enemigos de la revolución, es necesario de que el gobierno se movilice con suma rapidez y que sea capaz de movilizar a la nación entera. Y esto es quizás el primer ejemplo histórico de lo que después, a fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, se va a convertir en la norma de las grandes potencias industrializadas: la movilización total de la población, las llamadas levas en masa, es decir, el reclutamiento masivo. ¿Por qué concretamente? Bueno, porque la revolución está atacada por todos lados. Desde el exterior se forma una coalición de países, de hecho la primera coalición, lo cual nos da a entender que van a haber otras más, donde las grandes potencias del mundo y de Europa se unen para hacerle la guerra a Francia. Inglaterra, Austria, Prusia, cada una por diferentes razones, también aunadas por el apoyo de potencias menores, van a asediar y atacar a Francia de distintos frentes, y a su vez tenemos un enemigo interno, que no es solo los viejos contrarrevolucionarios que se oponían a la revolución, sino que se produce lo que se llamó la Vendée, una sublevación masiva de campesinos a lo largo de toda Francia, pero en particular en esta región del oeste de Francia, donde en buena medida, por la escasez de alimentos que vive la revolución y por el asusamiento de los sacerdotes refractarios ante las medidas anticlericales, o sea, en contra de la iglesia, decenas de miles de campesinos se van a declarar la guerra a la revolución de la ciudad, a la revolución de París, que ellos ven como algo ajeno y que se entiende que se extralimitaron. Y cuando además se produzca la ejecución del rey, esto va a llevar a, bueno, la exacerbación de ese sentimiento. Ante este enorme y gigantesco desafío que es enfrentar a tantos enemigos a la vez, es que el gobierno jacobino adopta el lema de la nación en armas. Todo el pueblo de Francia tiene el deber y el derecho de defenderlo. Por tal razón, se apela en primera instancia a que todos los jóvenes franceses, varones de entre 18 y 25 años, sean reclutados. Esto le va a permitir a rearmar y reequipar varios ejércitos a Francia para luchar contra todos los enemigos a la vez, en el sur con España, en el este con Austria, en el noreste con Prusia, en el mar con Inglaterra, y crea 300.000 nuevos soldados para sus ejércitos. Esta idea de que el ejército representa a la nación y que está para la defensa de la nación es la base también de los modernos estados-nación que conocemos hoy día y que fueron características de las dos guerras mundiales del siglo XX, también surge por primera vez en este llamado a las armas que hace el gobierno revolucionario. Ni que hablar del enorme desafío que va a suponer, tanto desde el punto de vista logístico como económico, para abastecer a estos ejércitos, porque no solo se trata de convocarlos, hay que darles armas, hay que darles uniformes, hay que darle munición, hay que darle alimentos, hay que darle vehículos de transporte, hay que darle todo tipo de implementos para poder no solo que puedan combatir, sino que puedan movilizarse con agilidad y desplazarse de un lado a otro y poder combatir con efectividad. Entonces, aquí tenemos uno de los grandes desafíos que con vaivenes, con diversos reveses, algunos éxitos, otros fracasos, Francia finalmente va a terminar convirtiéndose en una gran potencia militar a pesar de este asedio. Recordemos que Francia, luego de Rusia, en esta época es el país más poblado de Europa y tiene que sacarle jugo, sacarle provecho a su potencial demográfico tan grande, cosa que los otros países
no tenía. Otro de los aspectos que nos interesa analizar, y que quizás es uno de los más característicos de la etapa jacobina, es el gobierno dictatorial. Es decir, ante la situación de emergencia que vive Francia, por el peligro de que la revolución sea aplastada tanto por sus enemigos internos como externos, se crean regímenes de excepción. Es decir, se anulan las leyes vigentes hasta ese momento, se suspenden las garantías individuales y se gobierna a través de una serie de tribunales y de comités que van a llevar las riendas del país adelante. De entre todos ellos, el más notorio, el más importante, porque quien lo lideraba y por las medidas que se tomaron, es el Comité de Salud o de Salvación Pública, que va a llevar adelante las principales medidas económicas y de lucha contra los enemigos de la revolución. A tal fin se va a aprobar una ley, la llamada Ley de Sospechosos, que establecía el uso de castigos ejemplarizantes y en juicios sumarios, es decir, en juicios sin las debidas garantías, a todos aquellos que se consideran sospechosos no solo de realizar acciones contra la revolución, el gobierno revolucionario o los intereses de Francia en general, sino de colaborar o simpatizar con la causa de los enemigos de la revolución. Situación que va a generar toda una serie de abusos y de denuncias falsas de parte de gente que tenía otras motivaciones y que llevó a que miles de personas terminasen pasando por la guillotina. El arma, el instrumento más bien de justicia revolucionaria que se va a convertir en el uso predominante en este momento, como una forma también de igualación ante la muerte de todos. Se acabó eso de la pena de muerte para plebeyos y para aristócratas. Todos van a recibir el mismo tipo de justicia, una justicia, eso sí, sangrienta y efectiva. Por tal razón es que se va a llamar esta época también la época del terror o el régimen del terror, porque bueno, se busca introducir el miedo en los enemigos para poder derrotarlos. Antirrevolucionarios, aristócratas, girondinos e incluso jacobinos moderados que criticaban, entre otras cosas, el uso sistemático de la guillotina, van a terminar siendo víctimas de la propia guillotina, como por ejemplo Danton. Otra característica significativa de esta época es el giro económico que va a tener la revolución. Si hay algo que no cambia es las dificultades y la crisis permanente en que está la economía francesa, pero va a haber un cambio de enfoque en cómo manejar las riendas de la economía nacional. Se abandona, se rechazan los principios liberales de los primeros tiempos, centrados sobre todo en los intereses de la alta burguesía, donde se buscaba fomentar la libertad económica, el libre funcionamiento de los mercados, y se adopta la tesis de la necesidad del Estado de intervenir en situaciones puntuales o en situaciones generales para hacer funcionar la economía allí donde el mercado fallara. Fundamentalmente a través de la ley de máximos generales es que se establece el control de precios, tanto para las mercaderías vitales como para los salarios. En el caso de las mercaderías vitales, sobre todo en los bienes de primera necesidad, fundamentalmente alimentos, granos, pensemos trigo, cebada, mijo, sorgo, todos los granos fundamentales, y las harinas con las cuales hacer el pan, se van a establecer precios máximos que se calculan en un 30% por encima de los precios normales de 1790. Lo mismo ocurre con los salarios para mantener un equilibrio económico, que se establecen valores máximos para los trabajadores que no superen el 50% extra sobre los precios de salario de 1790. La idea es que de esta manera frenar la escalada de precios, controlar la inflación por medio de decretos que la historia económica ha demostrado que en general no son muy efectivos, salvo en los primeros tiempos, con una especie de cortafuego, pero que luego de algunos meses termina siendo este mecanismo burlado. Lo que sí tuvo más éxito fue el aspecto más represivo de la intervención, que es la pena para los especuladores. Los especuladores, tanto los que especulaban con granos como con harinas, es decir, aquellos que estoqueaban mercancía para venderla a futuro, esperando conseguir mejores precios y no suministrando los insumos al mercado en el presente, se les consideraba que era un delito que atentaba contra la vida de la propia Francia y por lo tanto se aplicaba también la ley de sospechosos para ellos. Y es así que muchos molineros y panaderos o comerciantes en general van a terminar pasando por las prisiones francesas y en particular siendo víctimas también de la guillotina, cuando no de la ira popular.
Otro aspecto muy interesante, por sus consecuencias, acá simplemente estamos planteando las principales líneas, no nos da para desarrollar mucho, pero planteando este, algunas de las aspiraciones de los revolucionarios franceses que se proponían no solo transformar Francia, sino también transformar el mundo, es cómo algunos aspectos sociales y culturales van a querer ser transformados a fuerza de ley. Una de las primeras cosas es la elaboración de un nuevo calendario, es decir, la Revolución Francesa y el establecimiento de la Convención Nacional en 1792 marca el inicio de la verdadera revolución, y es por eso que se establecen años calendario de septiembre a septiembre, y se llama al primer año de la revolución, el que va de septiembre del 92 a septiembre del 93, el año 1 de la revolución, y durante el resto de la revolución hasta la caída de Napoleón se van a seguir numerando los años siguiendo este principio. No 1795, sino el año 3, no 1799, sino el año 7, y así sucesivamente hasta 1815. Junto con esto, también hay una modificación de los meses, es decir, en lugar de eh, tomar la, la, la normativa tradicional de los meses que viene de la época romana y de la mano de la iglesia, se pretende crear nuevos meses que representen los cambios de las estaciones o los eventos agrícolas que la mayoría de las personas conocían. Y es así que, por ejemplo, el mes de Termidor va a ser el mes que va desde 20 al 22 de julio hasta 20 al 22 de agosto, ¿sí? Que es la época más cálida. De hecho, Termidor hace referencia precisamente al calor. Lo mismo Floreal para del mediados de abril a mediados de mayo, porque es la época de que florece en la primavera del hemisferio norte. Brumario, cuando el otoño, perdón, se comienza a volver cada vez más frío y aparecen las brumas matinales, de ahí el término para referirse al mes, y así, bueno, tenemos los 12 meses del año. Desde otro punto, lo que tenemos también es, siguiendo ciertos criterios científicos, se van a introducir nuevas formas para medir los eventos de la naturaleza. Si bien este proceso arranca mucho antes que la etapa jacobina, los jacobinos le van a dar continuidad y se va a concretar recién en la época del directorio, esta creación de un nuevo sistema de pesas y medidas que refleje precisamente uno de los principios de la ilustración, que es tener un criterio racional para las mediciones. Hasta la Revolución Francesa en todos los países del mundo, las unidades de medida, de distancia, de tiempo, de peso, eran irregulares, a veces irracionales, variaban de un lugar al otro, variaban incluso de una región a otra del mismo país. Por tal razón es que los revolucionarios decidieron crear un solo sistema que fuera uniformizador y que fuera adoptado no solo por toda Francia, sino por todo el mundo, cosa que finalmente termina ocurriendo con algunas excepciones como Estados Unidos, que es la creación del metro patrón. El metro patrón, que refleja lo que es un metro, que para nosotros puede parecer una obviedad, sí, tal cosa mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero ¿cuánto es 1 metro específicamente? ¿Quién determinó y cómo que 1 metro es X cantidad de distancia entre un punto y otro? Bueno, se estableció un criterio objetivo y medible, que es establecer la 10 milésima parte de la distancia que hay entre el Polo Norte y el Ecuador, pasando por un meridiano que atraviesa París. Es decir, eligieron un criterio y establecer ese criterio como el definitivo. Y ese es el que finalmente, a pesar de cierto rechazo en los comienzos, termina triunfando en el mundo moderno de hoy día, sobre todo gracias a la revolución industrial y la necesidad de uniformizar medidas que esto planteaba. El tercer aspecto a señalar es el tema del el cambio religioso. Para la mayoría de los revolucionarios jacobinos, se consideraba que el cristianismo y la Iglesia Católica eran una religión y una institución que habían pervertido a la sociedad francesa y que era necesario eliminar los peores aspectos de su culto. Y de hecho, que era la oportunidad de abrirle las puertas a un nuevo tipo de culto religioso centrado en el Ser Supremo, el Ser Supremo creador de la naturaleza y del orden de las cosas, pero sin ese criterio místico o vinculado a la fe que estaba asociado al cristianismo, sino más bien hacia un ser racional
creador del todo y que es regido por las leyes científicas. Como podrán darse cuenta en el mundo moderno, esa idea del culto al ser supremo, que fue tan cara a Robespierre y a algunos de sus seguidores más fanáticos, no tuvo mucho éxito. De hecho, iba en contra de todas las emociones religiosas que uno puede llegar a comprender de dentro del cristianismo. Es una religión fría, desapasionada, y que justamente no es lo que buscaban, por lo menos los franceses de la época. Pero sí la Iglesia sufrió fuertes embates en este periodo porque se decretó el cierre de la mayoría de los templos religiosos, o que fueron reconvertidos para uso del culto al Ser Supremo. Se eliminaron las fiestas religiosas. Hoy en nuestro calendario tenemos celebraciones de feriados vinculados, por ejemplo, a fechas patrias, pero hasta no hace mucho, 100 años, incluso en Uruguay, la mayoría de nuestras fiestas estaban vinculadas a celebraciones religiosas. Pensemos, por ejemplo, que el 8 de diciembre está asociado hoy a el día de la playa, ¿sí? Y a la inauguración de la temporada de playas, pero siempre fue el Día de la Virgen. Y por lo tanto era una fiesta en conmemoración de la Virgen, ¿sí? Y tenía un efecto claramente religioso. Bueno, todas las celebraciones religiosas a lo largo del año, que en el pasado eran muchos más que en el presente, van a ser eliminadas. También van a ser eliminadas las procesiones públicas, es decir, discurrir por las vías públicas de las ciudades o pueblos de Francia con imágenes de santos, de vírgenes o de cruces va a estar prohibido. El uso de las campanadas de la iglesia, el uso de las cruces en espacios públicos, como una forma, bueno, de tratar de, según la mirada jacobina, de eliminar el lastre de la Edad Media que todavía tenía Francia. El lastre del fanatismo, de la ignorancia y de la intolerancia que, según su criterio, era lo que representaba el cristianismo para ellos. Para ir cerrando, tenemos que señalar de que también apuntaron a crear un nuevo orden jurídico. Ese nuevo orden jurídico nunca va a llegar a estar vigente porque, dado el estado de excepción permanente en el que estaban, las reglas de la Constitución que van a crear nunca se llevaron a cabo, pero sí se intentó crear un nuevo orden político que es interesante tener en cuenta. Esta Constitución de 1793 viene a sustituir a la primera Constitución de 1791, y entre otras cosas, en muchos aspectos es muy parecida, pero hay algunos elementos que son sumamente interesantes. El primero de todos es la abolición de la monarquía. En la primera Constitución se estableció una monarquía parlamentaria. Acá directamente se pasa a la república. Se establece por primera vez a la República de Francia, es lo que se llama la Primera República. Francia ha tenido varias repúblicas, en este momento no sé si anda por la quinta o la sexta república. Que me perdonen si hay algún francés escuchando esto, pero la idea es que el gobierno no puede ser hereditario ni vitalicio, sino que tiene que ser elegido por la ciudadanía. Por lo tanto, el gobierno deja de ser el tradicional de los reyes. Por otro lado, y quizás más radical todavía, se establece por primera vez en la historia el sufragio universal masculino. Salvo en algunos estados de los Estados Unidos, y aún así con limitaciones, aquí se establecía por primera vez que todos los varones mayores de 21 años tenían derecho a votar sin importar su condición social. E incluso los extranjeros con un año de residencia que se hayan casado con una francesa, que hayan adoptado un niño francés o que hayan alimentado a un anciano, fíjense qué criterios interesantes y extraños, alcanzaba para obtener la ciudadanía francesa y poder votar también. Y finalmente, en el rubro de los derechos que aparecen en la Constitución, se introducen algunos muy interesantes y nuevos que hoy son frecuentes en la mayoría de los estados modernos, pero que en esa época ni se consideraban, que es establecer como obligación del Estado, y por lo tanto un derecho de los ciudadanos, el derecho a la educación, y de que el Estado tiene que encargarse de proveer educación, el derecho al trabajo y el derecho a la asistencia pública, es decir, que las personas que no cuentan con medios propios para valerse por sí mismos, ya sea por incapacidad, enfermedad, física o mental,
el Estado debe proveerles algún tipo de ayuda, ya sea a través de alimentación, refugio u otro tipo de ayuda médica. Surge la idea del Estado como no solo el garante de la ley y el orden, sino también de brindar determinados bienes y servicios públicos que hoy son comúnmente aceptados. Entonces, en ese sentido, esta Constitución es bastante revolucionaria y novedosa, pero desgraciadamente para sus autores nunca tuvo momento de ser puesta en vigencia. Por aquí vamos entonces finalizando la grabación de este video y nos vamos a ver con la cuarta y última etapa de la revolución.